Esta es la sintonía con la que nos vamos a ir tras la huella hispana. Si me permiten, voy a saludar a José Carlos Mena, que es quien dirige este espacio. Así se lo he pedido yo. José Carlos, ¿qué tal? Muy Buenos buena. días. Bueno, buenos días, O Isabel. buenas tardes, no sé ya ni cómo se llama. Yo, de verdad, yo con esto de las 12, a partir de las 12, buenas tardes, pero es que yo digo muchas veces, a partir de las 12, buenas tardes, dice, buenos días, y bueno, es que no, todavía no, y mira que llevo aquí tiempo. Estos días que hemos estado hablando mucho de hispanidad, de Hispanoamérica, yo me puse a pensar y dije, es una reflexión que yo me hacía, ¿no? Y que creo que algunas veces hay que hacérsela. ¿Qué país del mundo celebra al unísono, en hermanamiento, con tantos países un día? Ninguno. Esto solo lo hace España por todo lo que hizo, por todo lo que dejó, por todo lo que sembró. El propio nombre del programa lo lleva, esa huella hispana que ha dejado por el mundo y va a quedar para la posteridad. Entonces, ese día de la hispanidad, ese 12 de octubre, que marcó el inicio de una era, pues, vamos a ver, espectacular, digna de elogio y de admiración, pues hay que celebrarlo. Tenemos mucho que celebrar porque, siempre lo diré, tenemos muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. Ese día de la hispanidad donde se celebra esa parada militar, que es una parada militar que yo creo que en todas las casas se recuerda ese día, el que la televisión esté puesta en esa parada militar, porque yo no sé en tu casa, José Carlos, pero en la mía, mi padre no se perdía una parada militar del día 12. No. Eso era sagrado. Ni en la mía, ni en la de mi suegro. No se perdía, ni recuerdo a mí. Vamos a ver, que de siempre, desde que había la televisión y se podía ver, Y recuerdo ese día. cuando no, pues los abuelos se pegaban a la A la radio. radio, efectivamente, así era. Llamase como se llamase esa parada militar. Sí. Daba igual. Pero es curioso, ¿no? Que en esa parada militar está de alguna manera reflejada esa hispanidad, ese sentimiento de orgullo de España. Lo que pasa es que ahora mismo la actualidad un poco está bastardeada, y la actualidad con el tema político, la verdad que es para echarle de comer aparte con todo lo que está pasando, porque desde nuestros propios dirigentes políticos empiezan a echar peste sobre su propio país. Pues la verdad te echan las manos a la cabeza. Hay dirigentes políticos que se ponen a gritar, pues la verdad que nada que celebrar, que esto que tenemos que celebrar cuando se llegó allí, se hizo un genocidio, se robó. Vamos a ver, es que cualquier país, lo hablábamos el otro día, cualquier país, llámese Inglaterra, Francia, la incipiente Estados Unidos, que tiene 300 años de historia, están súper orgullosos, bueno o malo, incluso procuran esconder sus cosas, sus derrotas, y enaltecen sus victorias. Y nosotros, con todo lo que hicimos, con lo que se dejó, con esa lengua común, con esa cultura, con esa evangelización, hay historias maravillosas. ¿Que se cometieron desmanes y que se cometieron abusos? Por supuesto, porque estaban lejos. La persona, el ser humano tiene esa maldad y muchas veces inherente, y como no lo encauces, se sale de madre y, quiera o no quiera, está en medio de una selva, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, y nosotros, que nos tenemos que avergonzar
de ese gran paso, que se han hecho bastantes exposiciones universales como la que se hizo aquí en el 92 en Sevilla, con tantas cosas en común, todo lo que se hizo, porque hablamos el otro día de muchas cosas de la Escuela de Salamanca, porque tengo aquí un comentario, por ejemplo, que me viene a cuento con respecto a todo, porque dice, ninguna civilización es perfecta, pero la España del siglo XVI era la más avanzada del mundo, en leyes, en filosofía, en literatura y sobre todo en navegación. Por eso conquistaron todo un continente entero, ¿vale? Entonces lo que estamos hablando es que, y ese problema de esa política actual de loco, porque es que estamos exigiendo cosas de pedir perdón, devuelvan el oro a una España, a un imperio generador del siglo XVI, nos perdemos en vaguedades cuando hay problemas actuales que no se exigen. Pero bueno, también podremos decir nosotros que nos devuelvan lo que los ingleses en tantas batallas también nos han robado en medio del océano, ¿no? Pero... O sea, que no si sé. nos ponemos en fin, así... son cosas que... vamos a ver, la historia tiene su sentido, ¿no? Y todo hay que trasladarse no a esta época, No. trasladarse a esa época, 1400. Pero no nos ponemos a que Esa la presidenta de Italia nos devuelva el oro que se llaman los romanos de las médulas, que había un yacimiento de oro. Nos ponemos así. Es que la verdad es que son tan absurdos. Bueno, y además es que todas las culturas que llegan a los lugares enriquecen esos lugares, porque España, porque es una nación tan rica en lengua, en cultura, en gastronomía. ¿Por qué? Porque hemos tenido a muchísimos pueblos aquí. Y nos hemos enriquecido. Nos hemos enriquecido desde todo. Desde los fenicios, que nos dejaron esa Cádiz ahí, bendita Cádiz, no como está ahora, evidentemente, ¿no? Pero bueno, es una ciudad, desde ello, pues fíjate tú, y lo de antes. Pero solo tienes que ver, por ejemplo, los Reyes Católicos cuando conquistan Granada, dejan la Alhambra, no la destruyen, que hubiera sido al revés. Que son los árabes los que conquistan una ciudad cristiana. Vamos a ver, destruyen, no pueden ver una representación de Cristo, por ejemplo, por decirte algo. Fíjate tú los budas que destruyeron en Afganistán. Entonces dejaron la Alhambra, quitando a Carlos V, que puso allí el palacio, pero está ahí la mezquita, se dejó la mezquita, está ahí el Alcázar de Sevilla. ¿Cuántos monumentos árabes han quedado y forman parte de ese patrimonio, esa mezcla que hay en España? Por eso digo que todos los pueblos que vienen de fuera al final enriquecen a ese pueblo. Sí. Enriquecen. Lo que pasa, Isabel, es lo que te da coraje, y es verdad que cada vez, lo he visto en estos días, que cada vez hay más gente, más asociaciones, más grupos, más programas, que están rompiendo una lanza a favor de esa huella hispana, de esa hispanidad, de todo lo que nos une. Y están dando a conocer nuestra historia, porque como no se enseña en los colegios como se debe, pues sin ideología, ¿vale? Solo historia, no una memoria democrática ni la memoria histórica, no, historia, ¿vale? Entonces, enseñar nuestra historia. ¿Se cometieron fallos? Sí. ¿Se cometieron abusos? Sí. ¿Se cometieron, se hicieron hazañas y héroes, revolución industrial, descubrimiento? Pero eso es lo que hay que enseñar. Eso es lo que hay que enseñar. Y entonces he traído varias frases de personas influyentes de la época del siglo XVII, siglo XVIII, que viajaron por las provincias españolas, porque no eran colonias, eran provincias, ¿vale? Eran provincias, eran los territorios de ultramar, tenían la misma gobernanza con los virreyes. Allí se hacían ayuntamientos, se hacían audiencias, hospitales, monasterios, caminos reales, se hacían astilleros, cuántas cosas, las casas de la moneda, la ceca, el tema de las imprentas, allí se dejó templos, catedrales, y allí está
allí está, para que se puedan mirar. No, la huella hispana está allí. Está allí. Cuando hablamos de el oro se quedó allí. Aquí venía el quinto real. Allí se quedó para engrandecer aquellas tierras. Entonces, he traído frases de personajes, de filósofos, de científicos, de viajeros, de exploradores, tanto ingleses, alemanes, franceses, de aquella época, que entonces deja muy a las claras los que pensaban de esas provincias españolas. Entonces, por ejemplo, Alexander von Humboldt decía: admiro entre los habitantes de estos lejanos parajes esa lealtad, esa sencillez, esa mezcla de autoridad y de afabilidad, bondad y honradez en el carácter y en el comportamiento, que ha sido siempre característica de la nación española. Si las luces no están muy extendidas, mucho menos lo está la inmoralidad. Los caminos de Europa son más peligrosos que los de la España americana, por la gran paz que hay en esta. Ya lo veía. Cuanto más, dice Charles F. Loomis, no solo fueron los españoles los primeros conquistadores del Nuevo Mundo, sino también sus primeros civilizadores. Ellos construyeron las primeras ciudades, las primeras iglesias, escuelas y universidades, montaron las primeras imprentas y publicaron los primeros libros, escribieron los primeros diccionarios, historia y geografía, y trajeron los primeros profesores y misioneros. Una de las cosas más asombrosas de los españoles es el espíritu humanitario y progresivo que desde el principio hasta el fin caracterizó sus instituciones. Fíjate tú. O sea que está hablando de cosas maravillosas porque se quedaron allí, era un imperio generador, fue un imperio generador, iba generando civilización, porque si lo hablamos, que me hace mucha gracia, no descubrieron nada. Ya estaba ahí, vamos a ver, dieron a conocer ese continente, no lo conocían en Europa, lo dieron a conocer. Y ¿qué comparamos? Una civilización que venía con el perdón de Cristo, con la evangelización, con la otra que los mexicas, que ya hablaremos de Hernán Cortés, algo entendido, que cuando llegaron los españoles vieron que le sacaban el corazón y se comían a las tribus que las tenían oprimidas, porque Hernán Cortés fueron 300 personas, 300 de Hernán Cortés, y el otro eran no sé cuántos miles de tribus, los totonacas, los tlaxaltecas, había unos nombres muy raros. Entonces, había no sé cuántos miles, porque los tenían sometidos los mexicas. Sometidos. Iban conquistando, se llevaban prisioneros, les sacaban el corazón, se los comían, así era. Han descubierto, ahora hace poco, no sé si ha sido en Perú, un yacimiento de ritual de sacrificios de niños, porque se sacrificaba. Esa era la misa, me refiero a sacarle el corazón y comérselo y dárselo a los demás, y los tenían sometidos. Entonces no fue una conquista de españoles, no, fue una conquista que si había 300, a lo mejor había 10.000 indios de las diferentes tribus, porque de hecho después Carlos I nombró y premió a los jefes de las diferentes tribus con encomiendas, con escudos nobiliarios, formaban parte de esa nobleza, digamos, indiana de allí, porque fue una mezcolanza, fue un mestizaje de mezclarse. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. No olvidemos tampoco que España en ningún momento no quiso mezclarse con el pueblo indígena de allí. No, de primera hora. ¿Cuántos barcos fueron, por ejemplo, hasta barcos cargados solo y exclusivamente con mujeres? Sí, en el tercer viaje de Colón ya iban mujeres. Exactamente. Ya había expediciones, que ya hablaremos, iremos trayendo historias, pequeñas historias. Había una mujer, Mencía Calderón, ya contaremos más detenidamente la historia, que hizo una expedición llevando familias para asentarse allí y mujeres casaderas, o sea, asentarse allí. Entonces, era la mezcolanza, ya lo dijo Isabel la Católica. Entonces, lo que a mí me duele, que poco a poco esto se le va levantando, hay mucha más gente, hay muchas jornadas de la hispanidad, de asociaciones como Héroes de Cavite, que están organizando cada vez más y mejor las jornadas de la hispanidad en Cartagena. Entonces, hay gente, esos pensadores están ahí, esas frases están ahí, como dice Sverker Arnoldson, dice: la leyenda negra antiespañola es la mayor alucinación colectiva de Occidente. Los historiadores han estado más atentos a la literatura y a los textos propagandísticos antiespañoles que a los documentos y los datos referidos a la economía o a la organización de la cosa pública. Está ahí, está escrito. Y han echado más cuenta de la propaganda que se hizo. Helbert Eugene Bolton dijo:
Se debe admitir que el éxito de España permanece como una fuerza que hizo posible la preservación de los indios, en oposición a su destrucción, que fue tan característica en la frontera angloamericana. O sea, España luchó por esa preservación. A la vista está, donde están de México para abajo. Cuando se habla o se cacarea dentro de los mentideros políticos españoles, porque que te lo diga la presidenta de México, que dices tú, bueno, pues vale, pero que te lo digan políticos españoles, que allí fue a conquistar, a asolar, a hacer un genocidio, que está de moda la palabra genocidio, o a robar, digo, es que me queda, digo, en la ignorancia de lo que hay, ¿no? Un Jerónimo, un conocido jefe apache, decía: yo, Jerónimo, nací apache y español. Mis lenguas maternas fueron mi dialecto apache y la lengua de Castilla. Jerónimo sale en película. Sí. De niño fui bautizado católico y fui a la escuela del rey en las misiones franciscanas. Mientras los apaches éramos españoles, vivíamos en paz y éramos leales al rey. El mismo día que supimos que ya no éramos españoles, sino mexicanos, empezamos nuestros problemas con el gobierno. Benito Juárez masacró a nuestras mujeres y niños para usurpar nuestros desiertos llenos de minerales valiosos. Y después nos traicionó, pues éramos mexicanos y nos vendieron a los gringos como si fuésemos ganados. Los gringos nos extinguieron como etnia y nación hispánica. Jerónimo. Fíjate tú lo que dijo. Entonces, Alfonso Borrego es descendiente directo del jefe Jerónimo y preside una asociación que reivindica la acción creadora de España comparada con la acción depredadora de los angloamericanos, incluso de los gobiernos mexicanos. Cuando vivían en paz 300 años, allí no había un ejército regular porque no había guerras allí. Una vez que se empezó con las guerras de independencia, que eran españoles contra españoles, eran los mestizos con los indígenas, sí, claro. Los propios indígenas querían estar con España, con el rey, pero hubo allí matanzas enormes. Bolívar sí que cometió un genocidio, pero se cometieron genocidios en México, se cometieron genocidios en Venezuela, en Colombia, guerras entre argentinos, paraguayos, uruguayos. Fue horrible. Problemas que de una u otra manera siguen azotando América. Además, se metieron los ingleses, tenían una renta per cápita enorme cuando dejó Nueva España, que era México, era enorme de extensión y de dinero, era rica. Se planteó incluso de hacer un reino independiente, con el Galeón de Manila, las minas de oro y plata, se planteó porque tenía potencial para eso. Los ingleses se metieron por medio, endeudaron hasta la ceja a aquellos nuevos países. Francia se metió en México y la asoló también, y también mal metió. Lo mismo que después Estados Unidos en Filipinas, que asoló Filipinas, quitó el español, allí borró el español. Cosa a lo mejor que no consiguieron en Hispanoamérica, ¿no? Pero hay una cantidad de cosas que metieron. Bueno, pues nos seguimos creyendo esa leyenda negra de que España, vamos a ver, siguen culpando. Llevan 200 años independientes, 250 años, que cuando fueron independientes tenían una renta per cápita enorme, y llegaron los demás y siguen culpando de esa pobreza a los españoles. Y digo, cuando... Lo único que hay que mirar es que la grandiosidad de las ciudades se le debe a los españoles que estuvieron allí. Claro. Esa grandiosidad de la que ellos están orgullosos, esos edificios, esas universidades, esas catedrales, eso se lo deben a los españoles. Y la lengua y la cultura, y son católicos, vamos a ver, muchas cosas. Y muy malos genocidas fuimos, porque a la vista están las razas como están, y se preservó, gracias a la imprenta que llevaron los españoles, se preservaron las culturas, la lengua, los idiomas. Vamos a ver, allí está. Entonces, te quedas un poco... cuando llegaron los propios ingleses que distribuían entre las tribus indias mantas infectadas de viruelas para que murieran. Vamos a ver, Fíjate. ¿Qué me estás diciendo? Cuando eliminaban al bisonte, que era su, digamos... Era lo que le daba comida y los protegía del invierno. Efectivamente, el bisonte los eliminaba, hacían masacre de bisonte para eliminar a los indios, que se pagaban por cabezas de indios. Había un genocidio olvidado en Estados Unidos, porque fue matanza de indios. Entonces, ¿qué me estás contando? El propio
Aquí hay una frase de Erasmus Darwin. Erasmus Darwin era médico, naturalista, filósofo. Era el abuelo paterno de Charles Darwin, de la teoría de la evolución. Decía, en mis viajes por el vasto imperio español me he asombrado de cómo los españoles tratan a los indios, como a sus pares, iguales. Incluso formando familias mestizas y creando hospitales y universidades para ellos. He conocido alcaldes y obispos indígenas y hasta militares, lo cual redunda en la paz social, el bienestar y en la felicidad general que ya quisiéramos para nosotros en los territorios que con tanto esfuerzo les estamos arrebatando. Fíjate tú lo que había. El presidente Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, decía: siempre he pensado que una de las grandes omisiones de los americanos en este país, en lo que se refiere a su pasado, ha sido el desconocimiento en su totalidad de la influencia, exploración y desarrollo españoles a lo largo del siglo XVI en el sudeste de los Estados Unidos, lo que constituye una historia formidable. Más de la mitad de los Estados Unidos tuvo influencia española, la parte de California, Florida. De hecho, hablan español. De hecho, hablan español. Desgraciadamente, demasiados americanos piensan que América fue descubierta en 1620 y se olvidan de la formidable aventura que tuvo lugar durante el siglo XVI y principios del XVII en el sur y en el sureste de los Estados Unidos. Walter Whitman decía: los americanos tenemos todavía mucho que aprender de nuestro pasado. Hasta ahora, deslumbrados por los escritores y profesores de Nueva Inglaterra, nos hemos abandonado tácticamente la idea de que solo las Islas Británicas dieron origen a los Estados Unidos, conformando en esencia una segunda Inglaterra, lo que es un graso error. Claro. Entonces, el presidente Theodore Roosevelt habla de la fe católica, inspiró aquella espléndida floración del tiempo de los reyes católicos, de energías intelectuales y morales más exuberantes que las de los bosques vírgenes de estas Américas. Me refiero que son muchos intelectuales, presidentes de los Estados Unidos, exploradores, que hablan maravillas de lo que veían en esas posesiones, en esas provincias hispánicas, porque toda la organización estaba muy marcada. Había jueces indígenas, militares indígenas, alcaldes indígenas, había universidades para todos mixtas. Cuando hablamos de los negros, que ya hablaremos también otra historia, y un fuerte, se llama el Fuerte Mose, que estaba en Florida. El Fuerte Mose servía de refugio para todos los esclavos negros que salían huyendo de las posesiones inglesas y se refugiaban allí en Florida, porque Florida era española. Claro. Florida era española. Entonces, después con un pacto con los ingleses, toda la parte del Mississippi, Luisiana también pasó a ser española. 3/4 partes de Estados Unidos eran de influencia española, con ciudades españolas, y vamos a ver. Que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de la grandeza que tenía España. Yo creo que si nos ponemos un poquito nada más, 5 minutitos a pensar, nos damos cuenta de la grandeza. Y yo, José Carlos, ahora cuando ya empecemos y hablemos ya de personajes históricos que han tenido que ver allí, lo mismo que hay hombres que han sido valientes y han dejado una huella impresionante, hay mujeres que no se quedan atrás. Mujeres que no se quedan atrás. Hay más de según está documentado, hay más de 2.000 mujeres que, vamos a decir, que hicieron las Américas, que vivieron aventuras, que maravilloso, poco a poco se están descubriendo, se están escribiendo libros, se están haciendo series, y la verdad que intentaremos traer poquito a poco esos personajes. No son secundarios, es que quiera o no quiera, la historia enseñamos, porque no acabaríamos nunca. La historia nuestra es tan vasta que daría para muchas asignaturas de historia, ¿no? Entonces hay muchos personajes que contribuyeron a fomentar y a engrandecer esa huella hispana por el mundo. Claro, y es lo que tú dices, no nos damos cuenta. Solo invito a los oyentes a que busquen ciudades, nombres de ciudades en Hispanoamérica, incluso en América, con nombres de ciudades españolas. Sevilla, Granada, Córdoba. Vamos a ver que lo tenemos aquí porque lo bautizaban. Sí. He estado en estos días por tierras extremeñas y Alburquerque, y deseamos mujer. Suena a una ciudad americana. Digo, no, la genuina está en Extremadura, pero allí hay una Alburquerque. Me refiero, es que íbamos para allá, íbamos fundando y nos íbamos acordando de nuestra tierra. De los nombres, sí. Y hay muchas tierras, muchas ciudades
Con nombres. Así. Y llevábamos el tema de muy marcado el trazo de nuestras ciudades, de marcado, empezó depende de la corriente, el Renacimiento, el clásico, no sé qué, la cuadrícula, la catedral aquí, el ayuntamiento, íbamos haciendo ese urbanismo que el padre de México, de ese México que nació, fue Hernán Cortés, que incluso trazó la ciudad, él. Entonces, todo eso se lo debemos. Anécdotas, hay miles de anécdotas, miles de personajes, y simplemente te estoy diciendo miles porque hay más de 2.000 mujeres documentadas, pues imagínate las anécdotas que pueda haber. Pues ya ves, muchísimo. Oye, antes de finalizar, hoy te vas a dar una conferencia, ¿no? Sí, hoy en el Ateneo doy a las 5:15 una conferencia sobre sevillanos. O sea, hablamos de sevillanos que participaron en la conquista de América. La verdad que voy leyendo, voy descubriendo personajes. Entonces, pues, lo mismo que un cosmógrafo real con Felipe II, con Carlos I y Felipe II, historiador, que hizo un libro, El arte de navegar, que fue traducido, pues, no sé, al alemán, al inglés, al holandés, al francés, y puso las bases para el buen navegar de aquella época. O Jerónimo de Aguilar, o Díaz de Solís. Son gente, el Díaz de Solís se cree que nació en Lebrija, pero que sevillanos, que nacieron en Sevilla, o se cree que nacieron en Sevilla, que a lo mejor no fueron conquistadores de la primera plantilla o el equipo titular, vamos a llamarlo en términos futbolísticos, pero que estuvieron detrás y protagonizaron historias muy bonitas. La historia de, por ejemplo, Pocahontas. Lo sabemos de John Smith, que fue salvado por la hija del jefe tribal, ¿no? Que la puso de moda Disney, ¿no? Pues la historia está protagonizada por un español, concretamente por un sevillano. Fíjate. Entonces se quedaron en las crónicas escritas de aquella época, que había cronistas, y la cogió Disney y la llevó al cine. En inglés, y está protagonizada por... Sí, historia de cine a lo largo de los años de la trayectoria de España en América, pues imagínate las historias tan bonitas que podían salir, incluso románticas, incluso muchas románticas. Entonces, hoy ya te digo, llevar varios 5, 6, 7 personajes, de hablar de ello brevemente, y porque van saliendo. Tenemos ahí un archivo maravilloso que es el archivo de India, que ahí está recogido todo, y es una maravilla. Invito a los oyentes que cuando puedan lo vean, visiten su galería cuando hay las exposiciones temporales. Es una maravilla que te traslada a otro tiempo. Y vamos a dar esa conferencia porque ya te digo, estamos hablando de mujeres, personajes, héroes, hazañas, y he llevado a 4 o 5 personajes, lo mismo que el que hizo la primera expedición científica para el tema de las plantas, todo, exploradores, estamos hablando de exploradores, México, geógrafos. Era muy avanzada en aquella época y era una marina que a lo mejor no era la marina ilustrada del siglo XVIII, pero que se adelantó mucho a la época con respecto a la navegación, la ciencia y la exploración. Pues nada, José Carlos, que tenga mucha suerte en esa conferencia de hoy en el Ateneo. Y si tienes un ratito, yo me imagino que irás a las jornadas de puertas abiertas de las Atarazanas, sí, que van a ser del 23 al 2 de noviembre. Sí. Hombre, porque eso hay que verlo. Eso hay que verlo y transportarse un poquito atrás. Hay que verlo porque así voy a empezar la conferencia, y lo hablamos el otro día. Sevilla fue la capital del mundo durante 150 años. Así y ahí está la Tarazana, el archivo de India y todo lo que conllevaba y traía todo eso. Así que no me lo perderé. Pues nada, hablamos. Vamos Muchas hablando. gracias. Venga, saludos.